Gilbert vive solo. No solo físicamente, solo en la forma en que pasa los días, en cómo evita el contacto innecesario, en cómo aprendió a no esperar demasiado de nadie. Es metódico, ordenado, silencioso. Su vida avanza sin sobresaltos, con la tranquilidad de quien ya aceptó que ciertas cosas no van a pasarle. Y entonces aparece una carta, no una importante, no una especial, una equivocada, una dirección mal escrita, un nombre que no es el suyo. Gilbert podría haberla devuelto sin más, pero algo lo detiene. La abre. Así conoce a Gordon. No su voz, no su rostro, solo sus palabras. Gordon escribe con una honestidad extraña. No intenta impresionar, no exagera. Habla de su vida con una sencillez que desarma. Gilbert no responde de inmediato. Lee la carta varias veces, como si esas palabras hubieran encontrado un lugar que llevaba tiempo vacío. Días después, responde. No con entusiasmo, con cuidado. Y sin darse cuenta, empieza algo que nunca buscó. Las cartas se repiten. Se vuelven regulares. Más largas. Hablan de lo cotidiano. De recuerdos pequeños. De pensamientos que no suelen decirse en voz alta. Gilbert descubre algo nuevo. Con Gordon. No siente la necesidad de editarse. Puede escribir sin medir tanto. Sin protegerse. Y eso lo inquieta. Porque Gilbert está acostumbrado a que la intimidad venga acompañada de riesgo, de exposición, de posibles pérdidas. Pero acá no hay miradas. No hay expectativas visibles. Solo palabras. Y, sin embargo, cada carta pesa más. Gilbert empieza a esperar el correo, a organizar sus días alrededor de eso, a sentir una cercanía que no sabe explicar. Porque Gordon, sin verlo, sin tocarlo, sin conocerlo del todo, ya empezó a importarle. Las cartas dejan de ser una curiosidad, se convierten en costumbre. Gilbert empieza a reconocer el sobre antes incluso de leer el nombre. El trazo, el ritmo, la forma en que Gordon estructura las frases. Y algo cambia. Las respuestas ya no son prudentes, no están pensadas para quedar bien. Empiezan a ser honestas. Hablan de recuerdos de infancia, de momentos en los que se sintieron fuera de lugar, de decisiones que tomaron sin estar del todo seguros. Gilbert se sorprende a sí mismo contando cosas que nunca dijo en voz alta. No grandes confesiones, detalles, esos que solo aparecen cuando no sentís que te están mirando. Gordon, desde el otro lado, responde con la misma apertura. No juzga, no corrige, no intenta dar lecciones. Solo escucha, aunque sea en silencio. Con el tiempo, las cartas empiezan a llegar con más frecuencia, y cuando se retrasan, Gilbert lo nota. Se inquieta, mira el buzón más de una vez. Se dice que no importa, pero importa, porque ya no está escribiendo por pasar el rato. Está escribiendo para alguien. Una noche, leyendo una carta particularmente larga, Gilbert se detiene. Gordon describe una escena simple, una tarde cualquiera, una ventana abierta, el sonido de la calle. Y sin darse cuenta, Gilbert puede verlo. No con claridad, no con detalle, pero lo siente cerca. Esa cercanía invisible lo sacude, porque Gilbert siempre creyó que la intimidad venía con exposición física, con miradas que te evalúan, con gestos que te delatan. Esto es distinto. Esto es alguien conociéndolo por lo que dice,
y no por cómo se muestra. Y eso lo desarma más de lo que esperaba. Empieza a preguntarse quién es Gordon realmente, cómo es su voz, cómo se mueve. Pero enseguida frena ese impulso, porque sabe que si cruza esa línea, algo va a cambiar. Y aunque no lo admita todavía, Gilbert empieza a entender algo inquietante. Ya no le escribe solo por placer. Le escribe porque perder esa conexión le dolería. A partir de ese punto, algo cambia en el tono de las cartas. No es explícito, no hay confesiones directas, pero hay más pausa, más cuidado, como si ambos sintieran que están acercándose a un límite invisible. Gilbert empieza a pensar en Gordon fuera del momento de escribir. Se pregunta cómo será su voz, si gesticula al hablar, si sonríe cuando escribe ciertas frases. Y esa curiosidad lo asusta, porque hasta ahora la distancia fue protección. Las palabras eran un refugio seguro. Ponerle un cuerpo a esa conexión implica riesgo. Una tarde, en una carta que parece como cualquier otra, Gordon escribe algo distinto. A veces me pregunto si nos reconoceríamos si estuviéramos en la misma habitación. Gilbert se queda mirando esa frase más tiempo del necesario. No responde de inmediato, porque la pregunta no es inocente, es una invitación. Durante días, la respuesta queda en borrador. Frases que empieza y tacha, ideas que no se anima a sostener. Cuando finalmente contesta, no evade, pero tampoco se lanza. Escribe, no estoy seguro de querer comprobarlo todavía. Gordon entiende, la respuesta siguiente no presiona. A veces conocer a alguien antes de verlo es un privilegio raro. Esa frase lo tranquiliza y al mismo tiempo lo expone, porque Gilbert se da cuenta de que ya está cuidando algo. No una ilusión, no una fantasía, una relación real, aunque todavía no tenga forma física. Las cartas continúan, pero ahora hay algo más entre líneas, una pregunta compartida que ninguno se anima a responder del todo. Y Gilbert empieza a entender algo profundo. No es el miedo a decepcionarse lo que lo frena. Es el miedo a perder la versión más honesta de sí mismo, que solo existe cuando escribe. Porque si se ven, si se conocen en persona, ya no podrá esconderse detrás del papel. Y aunque una parte de él lo desea, otra parte se pregunta si está listo para que esa intimidad salga a la luz. La posibilidad de verse deja de ser una idea abstracta. Empieza a ocupar espacio real, no como un plan cerrado, sino como algo que ambos rodean sin animarse a tocar del todo. Las cartas siguen llegando, pero ahora cargan otra tensión, no de distancia, de expectativa. Gilbert se descubre releyendo frases, buscando señales, dudas, confirmaciones que nadie escribió explícitamente. Gordon, por su parte, no empuja, no acelera, pero empieza a hablar del mundo físico con más detalle, lugares donde camina, horarios, pequeños rituales cotidianos, como si estuviera dejando pistas. Una noche, Gilbert se sienta a escribir y se queda mirando la hoja en blanco. Por primera vez, no sabe si quiere decir lo que siente, porque decirlo haría inevitable el siguiente paso, y ese paso puede romper el equilibrio frágil que construyeron con tanto cuidado. Cuando finalmente escribe, no propone verse, pero se acerca lo suficiente. A veces pienso que esta distancia es lo que nos permite ser sinceros, y me pregunto si sabría hacerlo igual frente a vos. La respuesta de Gordon tarda más de lo habitual. Cuando llega, es breve. La sinceridad no vive en la distancia, vive en la decisión de quedarse, incluso cuando da miedo. Esa frase lo sacude, porque Gilbert entiende que no se trata de verse o no verse, se trata de elegir si quiere que esta conexión siga siendo solo un refugio, o algo que también exista en el mundo real. Durante días, Gilbert camina con esa idea en la cabeza.
Piensa en su rutina ordenada, en su soledad controlada, en lo fácil que sería seguir escribiendo sin arriesgar nada más. Pero también piensa en lo que encontró en esas cartas, una versión de sí mismo más abierta, más honesta, más vida. Y entiende algo doloroso y claro. El refugio que lo protegió también puede convertirse en la razón por la que no avanza. La próxima carta que escribe no fija una fecha, no da una dirección exacta. Solo dice: si algún día decidimos estar en el mismo lugar, quiero que sea porque ninguno de los dos quiso seguir escondiéndose. Es lo más cerca que Gilbert estuvo de cruzar la línea. Y aunque el miedo sigue ahí, algo cambió. Por primera vez, no está protegiéndose de Gordon. Está decidiendo qué hacer con lo que siente. La respuesta de Gordon no tarda tanto esta vez. No es larga, no es poética, es simple. Yo tampoco quiero seguir escondiéndome. No hay fecha, no hay lugar exacto, no hay presión. Pero la decisión ya está tomada. Gilbert lo siente de inmediato. No como alivio, sino como vértigo. Porque durante todo este tiempo, las cartas fueron un refugio perfecto. Honestidad sin exposición, cercanía sin riesgo visible. Encontrarse significa otra cosa. Significa aceptar que la intimidad que construyeron puede cambiar, que puede fallar, que puede doler. Pero también significa algo que Gilbert no se permitía desde hacía mucho tiempo: existir fuera del papel. El día del encuentro no es grandioso. No hay música, no hay discurso preparado. Dos hombres en el mismo espacio, reconociéndose sin saber muy bien cómo empezar. No se abrazan enseguida. No hablan de lo que escribieron. Se miran. Y en esa mirada, Gilbert entiende algo esencial. Gordon no es exactamente como lo imaginó. Y aún así, es real. No hay decepción. Hay ajuste. Las palabras no desaparecen. No pierden valor. Pero ahora tienen cuerpo. Tono. Silencio compartido. No hablan de promesas. No definen nada. Solo caminan juntos un rato. Despacio. Sin apuro. Gilbert siente miedo. Pero no retrocede. Porque entiende algo que antes evitaba. La intimidad verdadera no está en no arriesgar. Está en elegir quedarte. Cuando ya no podés esconderte. La historia no promete que todo funcione. No promete que sea fácil. Pero deja una certeza clara. Gilbert ya no vuelve a su soledad intacta. Porque ahora sabe que fue capaz de mostrarse. Primero en palabras y después en persona. Y a veces, eso es todo lo que hace falta para que una vida empiece a sentirse un poco menos vacía.